Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Este corresponde al grupo segundo año F diurno. Hoy es martes 7 de septiembre de 2021. Y yo quiero empezar la clase haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué estamos conmemorando hoy? Bueno, los tratados de Río Carter. Tratado Torrijos-Carter, dice Carlos. ¿Eso es así? A ver, Nazaret. Nazaret. No sé, profesora. Yulisa. Profe, la firma de los Así tratados. es, profesora. Yulisa Carvajal. Sí. Ajá. Claro, 43 años de la claro. firma de los tratados de Río Carter. Muy bien, Carlos. Muy bien, Yulisa. Estamos conmemorando la firma de los tratados Torrijos-Carter. Ese es un hito en la historia de Panamá porque se inicia el proceso para finalizar el enclave colonial. Aun cuando nosotros debemos estar claros que nuestra relación con el hermano país de los Estados Unidos va a ser permanente, forever. Y hablando metafóricamente, porque tenemos un hijo en común. El hijo en común es el Canal de Panamá. Cada vez que al Canal de Panamá se le presente una situación que pueda afectar su seguridad, inmediatamente mamá Panamá, papá Estados Unidos tendrán que entrar en negociaciones para proteger los intereses del Canal de Panamá. Hoy es una fecha histórica y pienso que nosotros debemos aprender a reconocer en su justa medida y objetivamente lo que hacen las personas. ¿Por qué dice eso, profesora? Porque ese hito histórico para nosotros se logró gracias a la negociación en ese momento del comandante en jefe general Omar Torrijos Herreras y el Partido Demócrata presidido en ese entonces por el doctor Jimmy Carter, que él ha sido galardonado con un premio Nobel de la Paz. Debemos conocer nuestra historia. El pueblo que olvida su historia entró a los umbrales de la muerte. Es importante que nosotros tengamos presente eso. Lástima que los días tan importantes como hoy pasan sin pena ni gloria. Bien, vamos a pasar lista, muchachos. Aldair Aguilar, Arenas Melanie, Presente, profesora. Eric Ajar, me pareció ver a Eric, ahí está. Presente, profesora. Geraldine Campaña, Presente. Yulisa Carvajal, Presente. Castillo Analida. Presente, profesora. ¿Dónde estás, Analida? Aquí. Ah, ya te vi. Castillo Cristian. Castillo Catherine. Presente, profesora. Salvatore. Yaremis Concepción. Presente, profesora. Carlos Correa. Presente, profesora. Carla Cruz. Presente, profesora. Elizabeth Cruz. Presente, profesora.
Elizabeth Díaz. Presente, profesora. Michelle, no, aquí está Michelle. Está bien, Michelle. Vamos a poner aquí, ok, porque después cuando reviso yo esto, se me olvida. Ajá. Lu, esta ya la taché aquí. Está perdiendo el tiempo pasando lista. Rodelio Félix. Gómez Liselca. Presente, profesora. Ángela González. Abnel, que acaba de entrar. Presente, profesora. Ajá. Irigoyen Diana. Jaistel Moreno. Presente, profesora. Navarro Christopher, me parece que yo vi a Navarro. Sí, ya lo vi, ya te vi. Presente, profesor. Ramesh. Sofía Peñalosa. Presente, profesora. Nazaret. Yesibel Quintero. Presente, profesora. Ángel Yusbielis. Yusbieli. Esta gente la voy a tachar yo aquí. Hay estudiantes que se molestan porque yo les digo retirado. Y yo les contesto en el correo que me gusta hacer los señalamientos aquí que queda grabado para que después, cuando vean las calificaciones, no me digan, no es cierto, profesora, yo venía todos los días. Rivas María. Presente, profesora. Ya te vi. Gisenit. Kimberly Sanjur. Presente, profesora. Santo. Presente, profesora. Santana. Presente, profesora. Esta es tu primera clase, Alexi. Creo que es la segunda. A la primera sí me conecté y a las otras no pude porque no tenía el WhatsApp. Pero ya. Cristel Solís. Nacibel Torres. María Vargas. Presente, profe. María Arabi. A ver, Byron, dame tu cédula, hijo. Byron, ¿qué te hiciste? Espérate, ¿8 qué? 922 922 1540. 1540. Wick o Wix. Wick, ¿verdad? Sin ese al final. Con ese, con ese. Wix, Byron. Bien. Vamos hoy a hacer lo siguiente. Ya nosotros hemos esbozado todo lo que es concepto, características, fases de la pena. Vimos vigencia de las penas accesorias. A ver, Salvatore, dígame todos los temas que hemos visto, solo menciónalos. Profesora, vimos lo que sería la individualización de la pena, Ajá, vimos lo que serían las penas accesorias, las muy bien. penas
las penas sustitutivas creo que se llaman, vimos Ajá. lo que serían las penas Principales. principales, sí, disculpen. También dimos lo que sería la vigencia y algunas de las, ¿cómo se llama? De las características que se tienen a tomar al momento de calcular la pena, y nos pidió que también viéramos lo que sería el video de cómo calcular, hacer cálculo matemático para sacar la pena, lo que sería de que, por ejemplo, un tercio de la pena de la máxima. Cuando hay que aumentar, y yo les hice aquí una presentación, ¿verdad? Les hablé de la regla de 3 y todo lo demás. Bien. No, Nosotros, quedamos que íbamos a ver, que nos mandó a ver el video, que hoy íbamos a discutirlo. ajá, hoy vamos a continuar. Bien, fíjense. Vamos a ver, miren lo que vamos a hacer hoy. Yo sé perfectamente, voy a hacer primero la introducción para que no pase como el otro salón. Pero profesor, usted dijo que los problemas los íbamos a ver a partir de la próxima semana. Sí, llegamos a ese acuerdo, pero hay que repasarlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a darles el último tema de este módulo, que es medidas de seguridad. Y voy a pasar el análisis de un problema que está ahí en el módulo. Entonces, vamos a leer un problema. Yo les voy a dar 5 minutos para que lo practiquemos aquí. Cuestión que cualquier duda que tenga para la próxima semana lo podamos aclarar. Mañana también vamos a practicar. A lo mejor hoy ese problema no lo terminamos y lo vamos a seguir mañana y tomamos otros ejemplos mañana. ¿Estamos claros? Hoy y mañana son 2 clases muy, muy importantes. Y les recuerdo que para la próxima semana no es solamente tener los problemas, es haber estudiado todo el tema que les señalé del libro. Las palabras ya debieran ser más de 5 palabras, porque estamos en la tercera semana del diccionario, y la relación con penal general. Entonces, recuerde el tema 24 y 26 del libro de texto, y el tema 22 por algo que vamos a ver ahorita en el problema. Ya los del primer semestre, ya yo les pasé esto, pero vamos a volverlo a ver. Bien, inmediatamente les comparto pantalla. Un momentito, por favor. Les comparto pantalla inmediatamente. Segundito. Les comparto. Me gusta siempre que vean, porque todavía hay gente que me dice que no sabían. Hoy me escribió un estudiante y él me dice que no sabía que yo estaba dando clases ni que tenía sitio web. Ay, esas son las cosas que me dan mi faracho. Mire, usted se iba al sitio web, voy a regresarme. Está viendo aquí la imagen de mi sitio web, ¿verdad? Sí, profe. Bien. ¿Qué me iba a preguntar, Sí, Santo? profesor. Sí, profesora, yo le quería preguntar, es que yo revisé dentro del blog de estudiantes para ver si ya había subido la tarea de los problemas que nos tocaba el día 17, Ajá. pero vi que todavía no está actualizado, sino que todavía está con lo del semestre pasado. O no sé si fue que lo busqué mal, profesora. No, es que acuérdate que hay lo del primer semestre está arriba y lo del segundo semestre está abajo. Segundo semestre, segundo semestre, segundo semestre, segundo semestre. Arriba, primer semestre, primer semestre. ¿Estás viendo? Bien. Material didáctico. Me voy al módulo 1.
Ya checaste que hay primer semestre y segundo semestre. Bien. Vamos con las medidas de seguridad. Bien. Ya baja la mano ahí porque después me confundo, Santo, y pienso que vas a hacer preguntas. Bien. Las medidas de seguridad. ¿Qué pasa con las medidas de seguridad? Fíjense, muchachos, la medida de seguridad es también una forma de reacción jurídica ante la comisión de una figura delictiva. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Forma parte de las consecuencias jurídicas que se derivan de una figura delictiva. Las medidas de seguridad le hacen o le explican o es una forma de tranquilizar a la víctima o a todas las personas, no solo a la víctima. Es una forma de decirle a la sociedad, mira, no importa quién sea la persona que transgrede tus bienes jurídicos, esta persona tendrá que responder por el acto realizado y tendrá que resarcir el daño. El daño deberá ser... No ven el PowerPoint. Gracias, Salvatore. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, profesora. Bien. Les decía yo que las medidas de seguridad constatan, reafirman que ninguna persona cuyo bien jurídico sea transgredido se va a quedar así, pues me transgredieron mi bien jurídico, perjudicaron mis intereses jurídicos, faltaron a mis derechos humanos fundamentales. Y aquí no ha pasado nada. No. Es una forma en que el Estado garantiza los bienes jurídicos de un individuo que han sido afectados independientemente de quién haya cometido el hecho punible. ¿Por qué digo esto? Las medidas de seguridad, si bien es cierto, son una consecuencia jurídica del delito e implican una sanción penal, de todas formas, tiene una característica especial en cuanto al sujeto activo a quien se le va a aplicar. Y es que ese sujeto activo no cumple con uno de los elementos, con dos de los elementos constitutivos del delito: la culpabilidad y la imputabilidad. La imputabilidad y la culpabilidad, usted vio en la teoría del delito que tienen una estrecha relación. ¿Por qué? La imputabilidad es la capacidad de comprensión que tiene el sujeto activo al momento en que está realizando el hecho punible. En el instante en que comete el hecho punible es cuando se empieza a determinar la capacidad de comprensión y análisis. Y entra la imputación objetiva. ¿En qué sentido? En que esa misma capacidad de entender y comprender lo que está haciendo en el momento determinado le va a permitir entender que su conducta involucra un riesgo jurídico. Entonces, esa capacidad le puede permitir no solamente advertir el riesgo jurídico que su conducta involucra, sino también advertir qué puede pasar si no toma en consideración ese riesgo jurídico o si sucede alguna situación que por más que tome precaución puede afectar los bienes de tercero. Entonces, eso que yo les estoy hablando, esa capacidad de comprensión involucra la imputabilidad. Y para yo poder determinar la culpabilidad de un individuo, que es el nivel de responsabilidad, en qué medida yo le puedo reprochar a un individuo la comisión del hecho punible, achacarle y decirle,
Santos Santamaría fue quien incurrió en el delito de robo a mano armada a la bóveda del Banco Nacional. Lo que va a permitir que yo haga eso, aparte de las evidencias que deben existir, en primer lugar, es que Santo reúna un aspecto fundamental que es la imputabilidad. Y esa imputabilidad se debe a dos razones que lo hemos observado aquí en teoría del delito en el semestre pasado. Uno, su salud mental, que es lo que le va a dar la capacidad de comprensión. Y dos, el aspecto normativo, que es la edad, que haya cumplido 18 años. Cuando falta alguno de esos dos elementos o esos dos aspectos que conforman, que constituyen la imputabilidad, entonces tenemos que aun cuando la persona haya cometido el hecho punible, no podemos determinar su nivel de culpabilidad, puesto que no es apto para ello. Entonces entran las diferentes facetas de la imputabilidad que hemos visto aquí, la imputabilidad absoluta, la imputabilidad disminuida, y esa imputabilidad disminuida, hicimos aquí el estudio que estuviese vinculado, por ejemplo, a una ingesta alcohólica o de algún tipo de otra droga, porque el alcohol es una droga social, de otro tipo de droga, algún tipo de estupefaciente, etc. Y tendríamos que advertir la naturaleza de esa drogadicción, ya sea por alcohol o por otro tipo de droga ilícita. Entonces, esa persona no se le va, que está en esas condiciones, no se le va a aplicar una pena, se le va a aplicar una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque no reúne todas las características para poder determinar su culpabilidad en cuanto no a las evidencias, porque ya se determinó que la persona cometió el hecho punible, sino al aspecto de la imputabilidad. Entonces, recopilando, profesora, ¿qué son las medidas de seguridad? Es una forma de reacción penal producto de la comisión de una figura delictiva por parte de un sujeto activo que no reúne a satisfacción el aspecto de la imputabilidad, afectando el nivel de culpabilidad que se le pueda asignar al mismo. Esto que yo les acabo de decir es lo que usted encuentra en su libro de texto y es en lo que está en este párrafo. ¿Cuáles son las características de las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad constituyen un tratamiento de readaptación del delincuente o de rehabilitación del delincuente. Son jurisdiccionales, solamente una autoridad judicial las puede aplicar. Y esa autoridad judicial es el juez. Fíjense, nosotros tenemos que si juez de garantía, que si juez de conocimiento, que magistrados de los tribunales superiores, o magistrados de descarga, o magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El término técnico de la persona que administra justicia, independientemente de cuál sea el cargo que ocupe en la administración de justicia, si es juez, si es magistrado, el término técnico es juez. Juez implica la persona que administra justicia. Y ese juez es el único que puede aplicar una medida de seguridad. Legalidad, de igual manera que las penas, las medidas de seguridad deben estar establecidas en la norma jurídica, es decir, en el Código Penal. Pero ojo,
Las medidas de seguridad no están en la punibilidad. Recuerde que la punibilidad es la estructura, es una parte que conforma la estructura de la norma penal. Y en esa punibilidad que forma parte de la estructura de la norma penal, solamente encontramos las penas ¿de qué tipo? Las penas principales. Ahí no vamos a encontrar ni las penas accesorias ni las penas sustitutivas. Y la legalidad implica que esa medida de seguridad tiene que estar establecida en la norma penal, en la legislación penal panameña. Y nosotros vamos a ver en qué parte se encuentran las medidas de seguridad. Personalísima, igual que la pena, solamente se le aplica a la persona que incurrió en la comisión del hecho punible. No se le va a aplicar al hermano, no se le va a aplicar a la mamá, al papá, al hijo, a la esposa, al novio, al amigo, no se le va a aplicar solamente a la persona que incurrió en la comisión del hecho punible. Mire, y esto es entendible, le voy a decir por qué. Porque cuando una persona incurre en la comisión de un delito, se lleva de corbata a todos los miembros de su familia. Inclusive eso embarra hasta las personas más allá. Porque todo el mundo señala, ese es el hermano del pandillero. Esa es la novia del homicida. Ese es el papá del blanqueador, o ese es el hijo del narcotraficante. Entonces ya la persona va a tener una carga. No es tan cierto que es personalísimo. Inmediatamente todo el mundo se le aparta, porque usted es el pariente de, porque usted es el papá de, o el hijo de, o la mamá de. Pero personalísima, bueno, que solamente le atañe a la persona que incurrió en la comisión de la figura delictiva pública, porque solamente la puede establecer el Estado a través de la autoridad que él señale. ¿Y cuál es la autoridad que él señaló? El juez, el administrador de justicia, no el fiscal. El fiscal no tiene mando y jurisdicción como tiene el juez. La persona que tiene mando y jurisdicción sola y exclusivamente es la que administra justicia. Mando y jurisdicción quiere decir que una persona está investida de un poder que le otorga la ley, que le otorga el propio Estado para suspender, limitar, disminuir derechos fundamentales que la norma ha establecido como consecuencia de la comisión de una conducta ilícita. Eso es en palabras sencillas. Y todo el mundo se disputa la denominación de autoridad, la que tiene mando y jurisdicción. Entonces, por eso es pública, indeterminada. Hay una situación con las medidas de seguridad. Como las medidas de seguridad implican o involucran tratamientos, el tratamiento, jóvenes, el tratamiento no tiene un tiempo determinado. A usted, cuando va porque tiene problemas de una mano, de un pie, del estómago, de alguna parte de su cuerpo que se afectó, el tratamiento va a ir en proporción al avance que usted le presente. Sin embargo, se debe tener un tiempo, no se puede tener a la persona por tiempo indeterminado bajo una medida de seguridad. Entonces, el juez de cumplimiento debe estar, y el juez de conocimiento
debe estar de la mano con el informe médico para determinar el avance y establecer la finalidad del tratamiento. Eso es importante y así lo establece la norma. ¿Cómo se clasifican las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad se clasifican de dos tipos: medidas de seguridad curativas y medidas de seguridad educativas. ¿Dónde se llevan a cabo las medidas de seguridad? Dependiendo si son ambulatorias o si requieren el internamiento. Y aquí es donde tenemos que están las curativas y la educativa. En las medidas de seguridad curativas es cuando se ha determinado que la comisión de la figura delictiva fue producto de algún tipo de enfermedad mental. Las medidas de seguridad educativas es cuando no fue producto de una enfermedad mental, sino una adicción, por ejemplo. Entonces tenemos aquí que las medidas de seguridad ambulatorias se pueden llevar a cabo en un tratamiento psiquiátrico o psicológico externo, en tratamientos en centros de desintoxicación y deshabituación, y la asistencia a un centro educativo especial o socioterapéutico. Lastimosamente, miren, nosotros en Panamá tenemos muchísimas debilidades. Dentro de esas debilidades no tenemos centros especializados, debidamente especializados para llevar a cabo estas medidas de seguridad. De igual manera, no hay centros penitenciarios que sean hospitales psiquiátricos, porque a veces a la persona hay que encerrarla forever. Y nosotros no tenemos centros penitenciarios que sean hospitales psiquiátricos. Hay las que requieren internamiento en centros de tratamiento psiquiátrico, también puede ser centro de readaptación, centro de desintoxicación y deshabituación, un centro especial o socioterapéutico. Nosotros tenemos el Instituto de Salud Mental, que ahora se llama así, pero antes se le conocía como Matías Hernández. No tienen capacidad. ¿Y qué pasa, muchachos, con los tratamientos de enfermedades psiquiátricas? Los teóricos, los académicos, el psiquiatra señala que parte de este tratamiento debe participar la familia, los parientes de la persona que tiene un problema de enajenación mental. Y hay determinadas enfermedades que el diagnóstico de la enfermedad o las características, más que diagnóstico, las características de la enfermedad involucran que el paciente genera un rechazo hacia su familia. No es que él quiera rechazar a la familia. Lo que sucede es que esas son las características de la enfermedad que posee. Entonces, ¿qué pasa? Tiene el paciente, tienen los parientes que formar parte de su terapia y eso afecta el núcleo familiar de ese pariente. Entonces, aquí las cosas se complican. ¿Por qué les digo, por qué me dice eso, profesora? Porque el Instituto de Salud Mental, antes conocido como Matías Hernández, ni el pabellón que tiene en el Seguro Social reúne las condiciones para que ese paciente tenga largas estadías. Ese paciente tiene que salir, se convierte en otro problema para el Estado porque sus parientes, y es entendible, no lo quieren en su casa. ¿Por qué? Porque le tienen temor, porque si usted tiene niños pequeños, no es apropiado que ese paciente con algún padecimiento mental esté junto a esos niños pequeños.
Entonces nosotros tenemos aquí un grave problema y esto forma parte de salud pública. Aparte que las personas no les gusta tratarse. Mire, el problema de la salud mental en Panamá es un gran tabú comparado a problemas o temas, perdón, de naturaleza sexual. Cualquier persona le puede decir sin parpajo, oye, no puedo ir a la reunión, por ejemplo, a una mujer, le tengo cita con mi ginecólogo, o tengo cita con el cardiólogo, o voy a hacerme unos laboratorios. Pero yo quiero saber cuántas personas se atreven a decir esto, voy donde mi psicólogo o voy donde mi psiquiatra. Las personas no se atreven, les da pena. Y la mente es un órgano como cualquier parte del cuerpo. Entonces, todas esas cosas afectan a la hora de tratar estos tipos de problemas. Profesora, pero usted dijo que una de las características de las medidas de seguridad es la legalidad. ¿Y dónde yo las busco? Las busco en el libro primero del Código Penal, en el título 6, medidas de seguridad. Capítulo primero, clases de medidas de seguridad. Todo lo que yo les expuse está en los artículos del 123 al 127. En el 123 me explican qué son las medidas de seguridad, cómo están clasificadas y dónde se lleva a cabo el cumplimiento de estas medidas de seguridad. El 124 me hablan de la finalidad de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad consisten en un tratamiento, pero no debemos olvidar que forma parte de las consecuencias jurídicas del delito. Si la persona no ha incurrido en la comisión de una figura delictiva y no reúne los elementos, no reúne los componentes del elemento denominado imputabilidad, no se le va a aplicar una pena, se le va a aplicar una medida de seguridad. Esa medida de seguridad es un tratamiento médico y tiene como finalidad que la persona no incurra nuevamente en el mismo tipo de figura delictiva ni en ninguna otra y de alguna u otra manera resarcir el daño ocasionado. Miren, aquí está lo que yo les estoy señalando, que el juez tiene que estar de la mano con el médico para ver los avances a través de los dictámenes médicos. ¿Dónde se aplicarán las medidas de seguridad? Aquí hablan los 4 lugares, el 125 que analizamos. Los inimputables serán internos en un centro de tratamiento psiquiátrico durante el término que establezca el médico tratante. ¿Y qué conllevan o cuáles son esas medidas de seguridad? Aquí está el artículo 127 que nos habla del tratamiento psiquiátrico, psicológico externo, el tratamiento en el centro de desintoxicación, la asistencia a un centro educativo especial o socioterapéutico. El problema de la delincuencia también tiene que ver con salud pública. ¿Por qué, profesora? Porque equivale a la salud social del Estado. ¿Por qué en una sociedad se han disparado los índices delictivos? Y yo solamente, Estado, puedo analizar esto a través de la estadística criminal. Esto está vinculado con el artículo que usted debió leer y comentar el sábado pasado. Solo a través de las estadísticas criminales se puede realizar la inocuización del derecho penal. ¿Qué quiere decir, profesora, la inocuización del derecho penal?
que el derecho penal se aplique realmente, que la aplicación del derecho penal realmente sea efectiva y que se regulen las figuras delictivas existentes en realidad en el país o que pueden venir a futuro, que evitemos ese llamado que no me gusta, pero que lo utiliza un sector de la doctrina, el derecho penal simbólico. Esa inocuización del derecho penal equivale a la purificación del derecho penal. ¿Qué quiere decir? Que sea esa purificación, que sea un derecho penal científico, que reúna figuras delictivas en realidad existentes y que se estudie y que son producto del estudio de la evolución de la conducta delictiva del ser humano. Hay todavía penalistas que dicen, no, eso es criminología. No, lo que pasa es que ya entramos a la etapa del derecho penal científico, conformado por la dogmática jurídica, conformado por la política criminal, conformado por la criminología, conformado por la estadística criminal. Estadística criminal, política criminal, criminología y dogmática jurídica penal. Alguien me había levantado la mano, creo que fuiste tú, Cajar, pero es que se me iba la idea. Pregunta. Profesora, usted hablaba de esto de las autoridades. Ajá. Y yo muchas veces me he hecho una pregunta de que, ¿por qué si existen autoridades que han sido creadas por la ley, que tienen funciones, por qué siempre que existe un caso de que le compete a alguna autoridad, siempre es la policía la que habla y no la autoridad? Ejemplo en las noticias, pues. Bueno, yo le voy a decir por qué, porque es la persona que tiene el primer contacto con el delincuente y con el delito. ¿A quién llama? Porque acuérdese que esto es un engranaje. Ellos son el primer peldaño en la seguridad pública y forma parte de la policía, la Dirección de Investigación Judicial, la DIJ. Ellos son el primer contacto. La estadística criminal, hay una dirección del Ministerio Público que tiene una base de datos estadísticos. No vamos a decir que no hay. Y está el sistema integrado de estadística criminal que la nutre el Ministerio Público. Sin embargo, esa es una estadística que hay que pulirla. Esa estadística criminal todavía está en pañales. Por eso debe existir un instituto, porque eso involucra academia. Tienen que ir los estadistas expertos. Y aquí, con el perdón de los expertos, todo se lo dejan a Excel. No, yo tengo que analizar esas estadísticas. No es nada más subir los datos. Entonces, ¿qué pasa con la policía? Es el funcionario que tiene el primer contacto con esta conducta ilícita, porque es el primer eslabón de la cadena de la seguridad del Estado. Allí, en esa institución, está la Dirección de Investigación Judicial, DIJ, que antes era la PTJ, que formaba parte del Ministerio Público antes. Ahora eso conforma una parte de la policía, es una dirección de la policía. Por eso es que nosotros observamos por los medios de comunicación que está hablando el policía. Capturamos tal cantidad de drogas. Fuimos, nos apersonamos al lugar porque recibimos una llamada. Esa es la función de ellos. ¿Estamos claros, Eric? Sí, profesora, muchas gracias. Bien.
Dime, Salvatore. Profesora, también me gustaría comentar sobre lo que usted mencionó, que es un tabú lo que es la salud mental en Panamá, pero no solo se trata del tabú, también se trata de la accesibilidad, de la facilidad que uno tiene, no existe aquí en Panamá, eso prácticamente es un lujo, y aparte también lo que son la gente que necesita los medicamentos por lo general, también es un lujo, porque los medicamentos a veces los que vienen del seguro no suelen ser de la misma calidad que cuando uno lo compra de su mismo bolsillo. En la Entonces me farmacia parece que privada, es cierto. eso me parece que eso dificulta el seguimiento del tratamiento psicológico, psiquiátrico que se le ponga como medida de seguridad a la persona o la gente activo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es cierto. Y sobre todo en enfermedades fuertes, por ejemplo, la esquizofrenia y la bipolaridad. En la bipolaridad, que antes se le llamaba enfermedad maníaco-depresiva. Yo no soy psiquiatra, no quiero entrar a desarrollar temas que después me escriben en YouTube, usted no es psiquiatra. Estoy hablando del punto de vista del sentido común, como una maestra de Derecho Penal, como una profesora de Derecho Penal, como una doctora de Derecho Penal. Los medicamentos son costosos. Los medicamentos que pone, ya te doy la palabra, Nazaret, que le permiten a personas que tienen enfermedades como la esquizofrenia o la bipolaridad, que se puedan manejar mejor en sociedad, que sean más operativos, más funcionales, son costosas. Y este tipo de enfermedades tienen un añadido. ¿Cuál es el añadido? El paciente no quiere tomar los medicamentos porque son tan fuertes que le irrita el aparato digestivo. Entonces eso le trae otro tipo de malestares. A ver, Nazaret, cuéntame. Sí, profe, es que yo iba de acuerdo apoyando lo que decía Salvatore en el caso de lo difícil que son conseguir los medicamentos y más cuando son enfermedades psiquiátricas, muchas veces lo que sucede es que uno necesita una casa farmacéutica en específico y lo digo porque es el caso de mi abuela. Mi abuela necesita, ella tiene enfermedades mentales, yo soy muchas veces la que la tiene que cuidar porque cada cierto tiempo tiene ataques maniáticos y psiquiátricos. Entonces a ella les van cambiando las enfermedades y de por sí la cita es costosa. Y los medicamentos, el medicamento que ella necesita, el que vende el seguro no es de la casa farmacéutica que necesita porque tiene efectos secundarios como le puede generar que le da tembladera, o sea, se pone a temblar, le afecta el sistema nervioso. Y el que ella puede consumir, que no le afecte ni eso ni el estómago, lo venden en la farmacia, no está en el seguro y cuesta $2 las pastillas. Para una persona que se tiene que tomar 2 pastillas al día, es insostenible. Sí, y es no caro, solo eso, es caro. tiene otro tipo de componentes. Es caro, sí. Porque, fíjese, ¿y por qué pasa eso que está hablando Nazaret y Salvatore, que es la realidad? Yo vuelvo a lo mismo, parezco chachalaca. El Estado no tiene política criminal. Mire, todo esto forma parte de política criminal. No se crea que política criminal es vamos a hacer normas penales que le vamos a establecer sanciones. No, es parte de política criminal que existan programas de empleo para todas las edades y de todo tipo de formación académica, técnica o no académica y no técnica, y que se le explique a la población. Forma parte de política criminal, programas de vivienda. Forma parte de política criminal, programas de préstamos para la pequeña, mediana empresa. No es que eso se llaman pyme, sí, pero la creación de los ministerios también forma parte de política criminal. Todo gira en torno a ella. El problema de salud pública está en crisis porque no lo atendemos. Y una población enferma no le ayuda al Estado, perjudica las inversiones extranjeras, perjudica el desarrollo del Estado a nivel país como parte de una comunidad
internacional y forma parte de nuestra imagen. Vamos, este es un tema, jóvenes, bastante delicado y qué pena que esto no lo atendemos. No lo atendemos como debiera ser. Bien, ya finalizó la hora, que finaliza a las 9:40. Concluimos con esto el módulo 1 de este segundo semestre. La primera parte de teoría de las consecuencias jurídicas del delito. Yo le voy a pedir de favor que mañana no falte, porque mañana vamos a analizar un problema que tenemos allí en el mismo módulo. Vamos a ver todo su esquema. Y vamos a analizar aquí otro problema de la lista de problemas. Yo les voy a dar 5 minutos y voy a ir llamando con respecto a ese problema para que me digan, profesora, no entendí esta parte. ¿Cómo es esta parte? Porque eso tiene sus bemoles. Claro, ya los que vienen conmigo del primer semestre ya están avanzaditos. Sin embargo, con las vacaciones, todo se olvida y lo vamos a retomar. Y esto no, profesora, pero usted dijo que esto lo veíamos el 13. Claro, el 13 ya vamos de lleno a la lista de los problemas, pero vamos a practicar mañana. A las 7 en punto tenemos la clase antes. Yo le envío el link. Por favor, independientemente de que sea su primera clase o no, quiero que tengan todo su material de trabajo. Es importante, jóvenes. E independientemente de que yo le cuelgue este programa en mi canal YouTube y que el de mañana también se cuelgue, es importante que usted venga mañana para que escuche la clase, lo que yo le voy a decir. Los quiero mucho, Dios los bendiga ricamente y les estoy colgando en las próximas horas este programa. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, Bendiciones. profesora. Mañana.